Si yo te digo la palabra profeta, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? A mí, no sé, casi de forma automática me aparece un tipo con túnica, con barba, un poco excéntrico, mirando fijamente una bola de cristal o algo así. Alguien que predice el futuro, vamos. Y es curioso porque los libros proféticos del Antiguo Testamento son una parte, fundamental de nuestra cultura, pero a la vez, seamos sinceros, son un hueso duro de roer. Uno los abre y es muy fácil perderse. Totalmente. Es que es una de las grandes paradojas, ¿no? Son textos importantísimos y a la vez casi inaccesibles para quien los lee hoy sin las herramientas adecuadas. Y precisamente para eso, para construir esas herramientas, hoy vamos a sumergirnos en un análisis muy detallado que desglosa el origen, la identidad y el mensaje de estas figuras. La misión es clara: desmontar ese cliché de la bola de cristal y entender qué hacían realmente. Los delante insisten mucho en esa complejidad. Dicen que para entender a los profetas no basta con leerlos, hay que convertirse casi en un historiador, un sociólogo. ¿En todo? En todo, exacto. Hay que saber de Asiria, de Egipto, de las rutas comerciales y por si fuera poco está el lenguaje. Es pura poesía y a menudo muy densa. Los textos dicen algo que me ha llamado la atención, que sus palabras en su día fueron escalofriantes, pero que hoy nos pueden sonar planas. Incluso sugieren, para hacernos una idea del estilo, leer al poeta León Felipe. Es una comparación excelente. Es que es buenísima, porque te da la medida del impacto que tenían. No era el discurso político ni una homilía. Era un puñetazo poético en la mesa. Por eso, si te parece, podemos empezar por lo más básico, por la palabra misma. Porque el malentendido fundamental está ahí, en la etimología de profeta. A ver, adelante. Pues la mayoría de la gente, de forma lógica, divide la palabra griega profetes y asume que pro significa antes de, en un sentido temporal. Claro, el que habla antes de que ocurran las cosas. Justo. Pero en el contexto bíblico, el sentido original de pro es espacial. Significa delante de, en lugar de, en nombre de. El profeta es el que se pone delante del pueblo y habla en nombre de Dios. Ostras, eso lo cambia todo. No es un adivino, es un portavoz, un embajador casi. Exactamente. La conclusión principal de los documentos es esa. El profeta no es, en esencia, un adivino que ilumina el futuro, sino un intérprete que ilumina el presente. Vale. Si le quitamos la bola de cristal, la imagen se desdibuja por completo. ¿Qué nos queda? ¿Un simple altavoz? ¿Un activista político con un toque divino? Me cuesta reconstruir la figura. ¿Qué es entonces un profeta? Para reconstruirla, los textos se apoyan en el término hebreo original, nabi, que se traduce como el que es llamado para interpretar. Para interpretar, no para predecir. Ahí está la clave. Y a partir de ahí, se perfilan 4 características que son, innegociables. La primera, es un elegido y llamado por Dios. Esto es fundamental. A diferencia del sacerdote, que heredaba su función, ¿sabes? Ser profeta no era una carrera profesional. Era una vocación personal, directa, una llamada que te partía la vida en 2. No es algo que pongas en tu currículum. Experiencia de 5 años como profeta. Es una convulsión, una imposición casi. Totalmente, una imposición. Segundo, es un inspirado. No da su opinión personal sobre política o economía, Habla en nombre de Dios. Su trabajo es ver y juzgar la realidad que le rodea, pero desde la perspectiva de Dios. Intenta mirar el mundo con otros ojos. Tercero, es un enviado al pueblo. Su mensaje no es para su consumo privado en un retiro espiritual, es una misión pública. Y cuarto, que conecta con lo que decíamos antes, es un intérprete del presente. Su palabra es como un foco que ilumina las grietas de la sociedad. Las injusticias, la corrupción, la hipocresía. Entiendo. Si a veces habla del futuro, es como una consecuencia lógica. No dice, el martes lloverá. Dice, si seguís explotando a la viuda y al huérfano, esta sociedad se irá a la ruina. Es causa y efecto, no adivinación. Entiendo. Es una figura mucho más compleja y anclada en la realidad de lo que parece. Y aquí es donde los documentos se ponen muy interesantes, porque hablan de las visiones parciales o retratos incompletos que hemos ido creando a lo largo de la historia. Son como caricaturas que, sin ser del todo falsas, se quedan muy cortas. Es que hemos tendido a simplificarlos para que nos encajen en un molde, ¿no? La primera de esas caricaturas, muy popularizada por San Jerónimo, es la del anunciador del Mesías.
La idea de que su único trabajo era poner una alfombra roja para la llegada de Jesús. Claro. El problema es que, si lees a la mayoría, no hablan explícitamente del Mesías. Su preocupación era la crisis social y política de su siglo. Les preocupaba más al rey de turno que el que vendría siglos después. Claro. Exacto. La segunda visión parcial es la del solitario romántico, el genio aislado e incomprendido, como Elías en la cueva o Jeremías lamentándose solo. Ya. Pero esa imagen también es limitada. Lejos de ser un ermitaño, el profeta estaba profundamente metido en el barro de su cultura, su tradición y sus instituciones. Pero esa idea del outsider tiene mucha fuerza. Cuesta imaginarse a alguien como Amós con ese mensaje tan duro contra los ricos, participando en las fiestas de la alta sociedad. Realmente no había un punto de ruptura, de aislamiento real, aunque conociera el sistema desde dentro. Es una observación muy buena. El aislamiento era real, sí, pero era consecuencia de su mensaje, no su punto de partida. No era un outsider por ignorancia, sino por conflicto. Conocía el sistema tan bien que sabía exactamente dónde golpear. Vale. La tercera caricatura es la del reformador social, el activista por la justicia. El problema de esta visión es que, siendo cierta, corre el riesgo de convertir al profeta en un simple líder político. Se olvide que todo su discurso nace de una experiencia religiosa profundísima. Y la última, la más extraña, es la del funcionario del culto, como un burócrata del templo. Esta es fácil de desmontar. Los grandes profetas son famosos precisamente por criticar con una dureza increíble el culto oficial, cuando se convertía en un ritual vacío. O sea que Israel no inventó la profesión, por así decirlo, era un fenómeno extendido. Eso sí que es llamativo. No la inventó en su forma, no. Los hallazgos arqueológicos lo confirman. En los archivos de Emari, en la actual Siria, del siglo XVIII a.C., ya hay cartas de videntes con mensajes de los dioses para el rey. ¡Ostras! O el relato egipcio de Buenamón, del siglo XI a.C., que describe un éxtasis profético en Fericia. O la estela de Zakir, donde un rey cuenta cómo el dios Baal le habló a través de sus videntes. El fenómeno de la comunicación dios-humano era común. Entonces, si el cómo era parecido, ¿qué hace que los profetas de la Biblia sean diferentes? ¿Dónde está el truco? El truco, como dices, no está en la forma sino en el fondo. Los textos que analizamos señalan dos pilares que lo cambian todo y hacen único al profetismo de Israel. Primero, la fe en un Dios único y personal. No es el Dios de una ciudad o un volcán, es el creador del cosmos y el Señor de la historia, que además tiene una relación personal con su pueblo. Y segundo, que todo su mensaje gira en torno a la alianza. Ese pacto, esa historia de amor y desamor entre Dios y el pueblo de Israel. Esos dos pilares elevan el mensaje de un oráculo local a una reflexión universal sobre la justicia y la fidelidad. Para situar a esta gente en el mapa mental, los documentos proponen una cronología. ¿Podemos recorrerla rápidamente? ¿Ayuda a poner nombres y fechas a todo esto? Claro. A grandes rasgos, el profetismo como fenómeno histórico nace y muere con la monarquía en Israel. Arranca a finales del siglo XI a.C. y se va diluyendo tras el exilio. Los expertos lo dividen en dos grandes épocas. El periodo preclásico, que es antes del siglo VIII a.C. Aquí están los profetas que no escribieron libros o no se conservan, como Natán, que se enfrentó al rey David, o los famosísimos Elías y Eliseo. Ya. Y luego llega la Edad de Oro, el periodo clásico, que es el de los profetas escritores. Los que tienen su propio bestseller en la Biblia. Esos mismos. Y aquí hay tres subdivisiones. Los preexílicos, que vivieron bajo la amenaza de los imperios asirio y babilónico, son los más conocidos. Amós, Oseas, el primer Isaías, Miqueas, Jeremías. Luego, los exílicos, que profetizaron durante el durísimo destierro en Babilonia, como Ezetiel o el llamado segundo Isaías. Y finalmente, los posexílicos, que acompañaron al pueblo en la difícil tarea de la reconstrucción. Ageo, Zacarías, Malaquías. Hemos hablado de quiénes eran y cuándo vivieron, pero me queda la duda de cómo alguien llega a ser profeta. Los documentos hablan de una especie de anatomía de la vocación, como si todos los relatos de su llamada siguieran un guión. ¿No le quita eso un poco de autenticidad? Al contrario, esa estructura fija, ese patrón, lo que hace es subrayar que la experiencia es tan extraordinaria, tan fuera de lo común, que desborda el lenguaje normal.
solo puede contarse siguiendo un esquema que transmita la magnitud del acontecimiento. Suele tener 5 pasos. Primero, la manifestación divina. Dios irrumpe de forma inesperada en la vida cotidiana. Segundo, el encargo de la misión. No es una sugerencia, ¿eh? Es un imperativo que no puedes rechazar. Oye, si tienes un hueco en la agenda... No, es más bien una orden de alistamiento forzoso. Totalmente. El tercer paso, que es muy humano, es la objeción del llamado. El futuro profeta dice, yo no valgo, no sé hablar, soy muy joven, es un grito de impotencia. Ya. Cuarto, la confirmación divina. Dios responde a esa objeción con una promesa que es el centro de todo. No tengas miedo, yo estoy contigo. El éxito de la misión no depende de tus habilidades. Y a veces, como quinto paso, hay un signo externo, una señal que sella esa llamada. Los documentos usan el caso de Jeremías para ilustrarlo, y es que es perfecto, la manifestación. Antes de formarte en el vientre, te elegí. ¡Qué vértigo! Y la objeción casi de un niño asustado. ¡Ay, Señor Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. Y justo ahí llega la respuesta, la confirmación. No digas que eres un niño, no les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Y finalmente ese gesto increíble, el signo y el encargo en uno. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Un momento, el texto dice que le tocó la boca. Es una imagen muy física, casi violenta. Transmite una sensación de que al profeta no le queda más remedio, de que su cuerpo ya no le pertenece del todo. Eso sí que da miedo. Has dado en el clavo, porque a partir de esa vocación se perfila una vida al límite. Y aquí los documentos usan una expresión potentísima. El profeta es un hombre doblemente amenazado. Vive en una tensión constante y brutal. Doblemente amenazado. Amenazado por Dios. Eso es. Contraintuitivo. Uno pensaría que Dios es tu apoyo, tu refugio, no una amenaza. Pues esa es la primera amenaza. Dios le arranca de su vida tranquila, de sus planes, para una misión que a menudo es dolorosísima y que él no ha elegido. La cita de Jeremías que recogen los textos es de una sinceridad desgarradora. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Sentía en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Vaya, es una fuerza que lo posee y lo consume. No puede callar aunque quiera. Fuera un tormento dentro de él. Y la segunda amenaza, supongo, es más previsible. Viene de fuera. Exacto. Está amenazado por sus contemporáneos. Su mensaje, por ser fiel a Dios, le convierte en un personaje incómodo, un aguafiestas. Le acarrea insultos, persecución y en muchos casos la muerte. Lo tachan de loco, de antipatriota, de traidor. Claro. El enfrentamiento entre Amasías, el sacerdote del santuario real, y el profeta Amós es un ejemplo perfecto. Amasías le dice, básicamente, vete de aquí, vidente. Lárgate a tu tierra y profetiza allí, pero no aquí, que este es el santuario del rey. O sea, vete a molestar otro sitio, que aquí nos va muy bien. Exacto. Y la respuesta de Amós es genial. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo. Es la historia de siempre. El que trae las malas noticias es el enemigo. Exacto. Y eso nos lleva directamente a su misión. Los documentos la resumen con esa imagen potentísima de la vocación de Jeremías. Te nombro para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para edificar y plantar. Es una misión en 2 actos. Primero, la demolición, luego la construcción. Hablemos del primer acto, arrancar y derribar. ¿Qué es lo que querían destruir? Querían destruir los ídolos, denunciar todo aquello que iba en contra del proyecto de Dios. Los textos se centran en 3 grandes denuncias, 3 grandes idolatrías. La primera, la idolatría del poder. La obsesión de los reyes por confiar más en las alianzas militares con las grandes potencias, Egipto o Asiria, que en la fidelidad a la alianza. Suena a geopolítica de cualquier telediario, ¿no? Totalmente. Confiar más en los pactos que en los propios principios. Isaías se ríe de ellos. Los egipcios son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Pura realpolitik teológica. ¿Cuál es la segunda idolatría? La idolatría del dinero. La divinización de la riqueza que lleva a la ceguera ante la injusticia social y la explotación de los más débiles. Amós es implacable en esto. Llega a poner en boca de Dios frases como
Yo aborrezco, desprecio vuestras fiestas solemnes. Apartad de mí el ruido de vuestros cantos. Uf, ¿Por qué? Porque esas ceremonias religiosas lujosas estaban financiadas con la opresión de los pobres. Y la tercera gran denuncia es la manipulación de la religión. espera, ¿cómo que manipulación de la religión? ¿No eran ellos los religiosos? Ahí está la clave. Denunciaban la tentación de fabricarse un Dios a medida, un Dios cómodo, que no cuestione el status quo. Y esto se ve en dos críticas brutales. Primero, la crítica al Templo de Jerusalén. Se había convertido en una especie de amuleto mágico. Ya. La gente creía que por el simple hecho de que el templo estuviera allí, Dios les protegería, pasara lo que pasara, aunque sus vidas fueran un desastre moral. La frase de Jeremías a las puertas del templo es demoledora. ¿Piensan acaso que mi casa es una cueva de ladrones? Durísimo. Llamar cueva de ladrones al lugar más sagrado del país. Tuvo que sentar fatal. Imagínate. Y la segunda crítica es al culto, a los sacrificios, a los rituales. Denuncian un formalismo vacío, una rutina religiosa que no transforma la vida ni exige un compromiso con la justicia. La frase de Oseas lo resume todo. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Queda claro el trabajo de demolición. Pero la misión, como decíamos, no termina ahí. Queda el segundo acto, el de edificar y plantar. Después de tanta denuncia, ¿qué construyen? Pues construyen la esperanza. Y este es el verdadero corazón del mensaje profético. La denuncia nunca es el fin, es solo el medio para limpiar el terreno. Lo más importante era anunciar la salvación, proponer el camino de vuelta, revelar el verdadero rostro de Dios. Y ese rostro tiene varias facetas fascinantes. Primero, el de un Dios que es el único Señor y Creador, cuyo proyecto de justicia no es una ley externa, sino algo que quiere inscribir en el corazón humano. Como dice Ezequiel, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es una promesa de transformación interior, no solo de cumplir unas normas, es mucho más profundo. Mucho más. También anuncian a un Dios liberador y compañero. La experiencia del Éxodo, la liberación de Egipto, es la prueba de que Dios no abandona a su pueblo. Las entrañas de Dios, dice Oseas con una ternura increíble, son misericordiosas y más fuertes que la infidelidad del pueblo. ¡Qué bonito! Y finalmente, una de las imágenes más bellas de toda la Biblia. Anuncian a un Dios con corazón de madre. Un Dios que, en medio del desastre del exilio, consuela, cuida y reconstruye. La cita del segundo Isaías es de las que se te quedan grabadas. ¿Puede una madre olvidarse de su crío? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaría de ti. Vaya viaje. Hemos pasado de la imagen de un vidente con una bola de cristal a un poeta inspirado, a un analista político y social, a un hombre torturado que vive en una tensión brutal entre Dios y el mundo. Alguien cuya misión era tan radical como tener que arrancar de raíz las injusticias de su tiempo para poder plantar la semilla de un Dios que, al final, resulta ser un Dios con corazón de madre. Has resumido el viaje a la perfección. Y quizás la reflexión final que nos dejan estos documentos es precisamente esa. Señalan que el mensaje del profeta, con su potencia poética, buscaba sacudir la conciencia de la sociedad de su tiempo. Y esto nos lanza una pregunta directa. Si los profetas denunciaban las idolatrías de su época, cabe preguntarse, ¿qué voces, personas o incluso qué formas de arte en nuestro mundo actual están cumpliendo esa función profética? ¿Quién o qué nos obliga hoy a confrontar las idolatrías de nuestro propio poder, de nuestro dinero o de nuestra comodidad? No ignores la voz que despierta tu conciencia. Suscríbete y sigue el camino de los profetas.